Hola hermanos, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con todos vosotros un pasaje de la Escritura muy conocido, que es la sanidad del cieguito Bartimeo, que se encontraba mendigando junto al camino en la cercanía de la ciudad de Jericó. Y Jesús iba pasando por allí en su viaje hacia Jerusalén. El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Son 7 versículos y vamos a analizarlos uno por uno porque tenemos ricas enseñanzas en ellos. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El versículo 46 nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba sentado junto al camino, no en el camino. Era una persona desplazada de la sociedad. No estaba en el camino de la vida, no estaba en el camino de la bendición. No podía valerse por sí mismo. Tenía que vivir de su mendicidad. Era pobre debido a su ceguera. También es llamativo el hecho que diga Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo significa el hijo de Timeo, o sea, como que no tenía nombre propio. Todo el mundo lo conocía al cieguito, que era el hijo de Timeo. En el camino él era un estorbo, la gente tropezaba con él, por eso se encontraba junto al camino. Tenía el dolor agregado a su pobreza y a su miseria, que era la ceguera. No era más triste que ser ciego. Recuerdo un día que estuve en la Alhambra, ese maravilloso monumento español que nos muestra parte de la historia de España, y estaba repasando, visitando la Alhambra, y en una pared, junto al muro al pie de la Torre de la Vela, vi escrito unos versos de un poeta que luego me enteré que era un poeta mexicano. El poeta era Francisco de Asís de Icaza, nacido en 1863. Y cuando él fue a la Alhambra y vio tanta belleza, vio a un ciego pidiendo limosna y escribió este poema que dice: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, porque tenía la tristeza de no poder ver tanta hermosura, tanta belleza. Bartimeo estaba allí en la misma situación. Él no podía apreciar nada de la belleza de la creación de Dios. No podía ver a su familia, no podía ver a sus amigos, no sabía lo que era ver los colores, lo que era ver a la gente con la que hablaba. No tenía más remedio que mendigar, no podía valerse por sí mismo. Yo recuerdo en la Patagonia, tuve muchos alumnos en la Facultad de Teología, y el mejor alumno que tuve en los primeros 3 años del curso de Teología Pastoral era un cieguito, el cieguito llamado Jorge Balochi. La esposa era como si fueran los ojos de él. La esposa le leía las lecciones y él las memorizaba completamente. Y recuerdo que yo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, él vivía en la cercanía de Comodoro Rivadavia, cuando llegaba a la ciudad de Comodoro Rivadavia, venía toda la gente de los alrededores y tomaba un examen general que era 100 y pico de personas, y todo el mundo hacía su examen menos él. A él lo dejaba para lo último. Cuando todos terminaban de rendir su examen, hacía que se intercambiaran los exámenes unos con otros, y luego pasaba adelante el cieguito este que se llamaba Jorge Balochi, y le tomaba el examen oral, y las respuestas que él daba, como yo ya lo conocía, sabía que eran perfectas, las utilizaba como ejemplo para que todos corrigieran los exámenes de los demás. Y no fallaba una.
Contaba como si viera las cosas, con lujo de detalles, porque el esposo le había contado todo lo que veía, y es como si fueran sus ojos. Y él lo contaba con tal entusiasmo como que lo estuviera viendo. Bartimeo era así, una persona muy vivaz. Y en el versículo 47 dice que escuchó una multitud, y en Lucas 18:36 dice que preguntó qué era aquello. Él, cuando oyó ese ruido, oyó ese murmullo fuera de lo común, quiso saber quién venía, qué pasaba. Él había oído hablar mucho de Jesús, porque la gente comentaba permanentemente, Jesús llevaba ya 3 años de ministerio, y los milagros que él había hecho, las resurrecciones, las sanidades, las enseñanzas, todo eso, la gente lo comentaba y corría el boca a boca como un reguero de pólvora. Y él estaba enterado, ya había oído hablar, y anhelaba poder ver a Jesús. Y ese día, cuando preguntó qué pasó, quién viene por ahí, alguien le dijo, Lucas dice que alguien le dijo que era Jesús que pasaba por allí. Entonces él dijo, esta es mi oportunidad. Yo estaba esperando, quería ver a Jesús, esta es mi oportunidad. Y se puso a clamar fuerte entre toda la multitud para que lo escuchasen. Cuando le dijeron quién era, inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar la atención del Señor. De ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y realmente se trataba de una última oportunidad, porque ese fue el último año que Jesús iba a Jerusalén, donde luego entregó su vida por todos nosotros. Era ahora o nunca, y él no quiso perder esa oportunidad. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. Él creía literalmente que Jesús era el Mesías. Sabemos porque lo llamó Hijo de David, y el Hijo de David era el Mesías, el enviado de Dios. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar del poder de Jesús, de su gracia, de su deseo de salvar a los pecadores, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. Es un acto de fe, igual que el de Bartimeo. Y le llamó Hijo de David. Él ha oído hablar de Jesús y había creído firmemente que era el Mesías. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús, el ciego veía a Jesús como el Mesías, como el hombre de Nazaret, sino que también lo reconoció como el Hijo de David. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero Hijo de David, el Mesías anunciado, el Rey tan largamente esperado para Israel, el Salvador del mundo. Vemos una gran contradicción. Un mendigo ciego que estaba en la cercanía de una ciudad maldita como Jericó, reconoció, vio, siendo ciego, que era Jesús, el Hijo de Dios. Y los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los estudiosos de la palabra, no lo entendieron. La gente culta que conocía las Escrituras no entendió que Jesús era el Mesías, pero un hombre invidente, un hombre ciego, un hombre pobre, un hombre inculto, pudo ver a Jesús como el Mesías. Dios nos dé de su gracia y que podamos nosotros también tener una actitud como la de Bartimeo y reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador todos los días de nuestra vida. Una paradoja. Israel era ciego a la presencia del Mesías, pero entre ellos un judío ciego lograba verlo con claridad. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dice Lucas 10, 21-22, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús daba gracias a Dios porque había escondido este misterio maravilloso, esta revelación del Mesías, del Salvador del mundo, de Dios hecho hombre en Jesucristo, de los sabios y entendidos, pero lo reveló a los simples, a un cieguito, a un mendigo, se la reveló claramente. Y Jesús nos dice en ese mismo pasaje que llevemos su yugo, porque llevar su yugo es fácil y ligera su carga.
Y a mí me costó entender mucho tiempo esto, cómo que es fácil llevar el yugo del Señor con todas las luchas que tenemos, con todas las persecuciones, con toda la oposición que tenemos de este mundo y aún de nuestros familiares y de nuestros amigos. Pero una vez tuve una oportunidad de viajar a la provincia de Santa Fe, a hacer un culto, a predicar en una iglesia rural, en medio del campo. Y allí la gente venía con sus caballos y sus carros al culto. Y me tuve que quedar varios días, casi una semana estuve allí haciendo cultos todos los días. Y durante el día, en las horas libres, aprendí el misterio maravilloso de que es fácil llevar el yugo, lo que dice el pasaje de la palabra del Señor. Llevaban una carreta la gente de la casa con un buey manso, grande, experto, con años de experiencia, tirando de un carro, y al lado de él le habían puesto un buey joven, le habían puesto un yugo. El yugo son dos horquetas hechas con madera que unen a los cuellos de los bueyes para que tiren parejo. Y el buey joven quería tirar para otro lado, quería hacer fuerza solo, quería desprenderse del buey manso, experimentado, pero el buey manso tenía más fuerza y experiencia y lo obligaba a tirar para adelante parejo con él. Y ahí entendí, si dejamos que el buey manso, que es Cristo Jesús, nos ponemos el yugo con él y dejamos que él tire y seguimos su camino, seguimos su experiencia y seguimos sus pasos, qué livianito que es tirar del carro. Ahora, si queremos irnos por nuestra cuenta, queremos irnos para un lado o para otro y hacer nuestro propio camino y tirar nosotros solos del carro, es pesado y es difícil. Pongámonos el yugo con Cristo para que el carro de la salvación sea liviano y fácil. El verso 48 dice, muchos lo reprendían para que callase. Y muchos lo reprendían para que callase. Quisieron hacerle callar porque la afirmación que este hombre hacía, que Bartimeo hacía, les molestaba. Había muchos tipos de personas con Jesús. Algunos eran personas ricas y poderosas, y tal vez para estas personas cultas, ricas y poderosas, un mendigo harapiento que estaba junto al camino mendigando le molestaba, y no quería que molesten al maestro, lo querían para él. Jesús, hijo de David, gritaba, y le reprendían, cállate, no molestes al maestro. Otros también eran los que creían que Jesús era el Mesías, pero que no entendían que era el Mesías Salvador. Pensaban que el Mesías era un rey que iba a libertar a Israel de la opresión de los romanos y que iba a darle nuevamente una época de esplendor y de victoria, formando un gran ejército. Y lo seguían a Jesús pensando que en cualquier momento él se iba a revelar e iba a formar un gran ejército. También lo reprendían, cállate, no molestes al maestro. Cállate, pero dice que él gritaba más fuerte todavía. También había otro grupo de personas que también iban con Jesús siempre, los dirigentes religiosos, los escribas y fariseos, los sacerdotes del templo, que no creían que él fuera el verdadero Mesías, y les molestaba que le dijera hijo de David. No querían que lo reconocieran como el Mesías, porque ellos no lo reconocían. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. Cuando tú te quieres acercar a Jesús, algunos dirán que el diablo nos querrá hacer creer que no somos importantes para Dios. No molestes al Señor, Dios no tiene tiempo para ti, no se va a estar fijando en ti. Pero Dios nos ama y Dios se fija en cada uno de nosotros. Se fijó en mí un día, a pesar de que yo no era nadie. Se fijó en ti un día, a pesar de que tú no eras nadie, porque Él nos ama. Y entonces no hagamos caso a los que nos quieren impedir ir a Jesús. En otras ocasiones puede ser que una persona nos trate de impedir que accedamos a Jesús. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser la sociedad. Otros nos dirán que es muy pronto, que eres muy joven, que esperes unos años para meterte en la religión y ser un santulón. Otros te dirán que es muy tarde, tendrías que haberlo hecho de chico. Otros dirán que vas muy deprisa, ve más lento. Otros que somos tontos. Lo cierto es que cada vez que querramos acercarnos al Señor, tendremos oposición. Bartimeo la tuvo, pero él, en vez de callarse la boca, dice la Escritura que clamaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba más fuerte porque él quería que Jesús lo escuche. Y volvía a clamar: ten misericordia de mí. El verso 49 es muy importante.
dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Primeramente vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Un ejemplo de lo que acababa de decir. En el versículo anterior a este pasaje, el versículo 10:45, Jesús acababa de decir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y acá demuestra el cumplimiento de lo que él acababa de enseñar. Él se detiene. Presta atención, Dios se detuvo por un ciego, mendigo, que lo llamaba, que le clamaba. Si es necesario, Dios se detendrá por ti. Yo siempre digo, si es necesario, Dios detendrá el mundo por mí, porque Él me ama y Él tiene tiempo para cada uno de nosotros. Jesús se detuvo. Jesús podría haber ido hasta donde estaba Bartimeo. Podría haberse acercado porque él sabía perfectamente que era un cieguito, que no podía ni caminar casi, que estaba sentado junto al camino. Pero sin embargo él lo mandó a llamar. Y es interesante, la misma gente que hace un rato le decía, cállate la boca, no molestes al maestro, cállate la boca, ahora se acerca la misma gente, le dice, levántate, ten confianza, te llama, mire qué palabra, levántate, qué verbo se utiliza, ten confianza, te llama. Hermano, la gente cambia permanentemente de opinión. Hace un rato la gente le estaba haciendo callar, le decía que no moleste, le decía que se calle la boca, que era una persona insignificante. Y ahora como Jesús lo llama, van y le dicen, levántate, ten confianza, te llama. No hagamos caso a la gente, porque la gente cambia permanentemente de opinión. Muchas veces hacemos caso a la gente y no nos acercamos a Cristo como tendríamos que hacerlo, pero la gente se equivoca permanentemente y cambia permanentemente de opinión. Hagamos caso a Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nunca cambia de opinión. Lo mandó a llamar y le dijeron que tuviera confianza, que lo llama. Ahora Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que premia a los que le buscan. Le dijeron, levántate, Dios quiere que nos levantemos, no quiere vernos caídos. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, no quiere vernos por el suelo, Él quiere que nos levantemos. El diablo quiere destruirnos, quiere aplastarnos, quiere sentarnos, pero Él dice, levántate, te llamo, ven hacia mí. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, el ladrón, no solo le había quitado la vista, sino que le había dado una vida miserable, de pobreza y de angustia. Una vida sin Dios no tiene sentido. Los mismos que lo hicieron callar ahora le dicen que tenga confianza. La gente cambia continuamente. El versículo 50 es clave de este pasaje. Dice que él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. También nos llama la atención que el ciego dejó todo lo que tenía para Jesús, para seguir a Jesús. Una actitud totalmente diferente al joven rico. Recuerden en Marcos 10:17, cuando se acerca un joven que tenía mucha riqueza y le dice, al salir él, dice Marcos 10:17 al 22, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, Maestro, todo eso lo he guardado desde muy joven. Se sintió contento, dice, yo estoy cumpliendo con todo. Entonces Jesús mirándole le amó, como nos ama a todos, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y tú ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué contraste.
Bartimeo, la única cosa importante que tenía era una capa. Ustedes saben, no era muy común que alguien tuviera una capa en aquella época. Una capa era muy importante porque le abrigaba de la intemperie, del frío, de la lluvia, le abrigaba por la noche para dormir abrigado. También la podía extender en el camino para que la gente tirara las monedas, la limosna, le servía hasta para recoger. La reacción de Bartimeo a la llamada de Jesús fue inmediata e entusiasta. Notemos los verbos que utiliza el evangelista para sugerirnos la presteza con la que Bartimeo respondió al llamado. Arrojó su capa, se levantó y vino. Arrojó la capa, se deshizo de aquello que le impedía moverse con presteza, que lo tenía atado, que le impedía, a pesar de que fuera la cosa de más valor que podía tener. La arrojó, se levantó como pudo, tanteando como ciego, y vino a Jesús. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen, ahora soy muy joven, cuando esté a punto de morirme ya entregaré mi vida al Señor. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, que no aman al Señor ni su salvación, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregarle su vida a Cristo. Pero Bartimeo no era así. Él estaba dispuesto ahora a entregarle su vida y aunque tuviera que deshacerse de las posesiones, de lo más rico que tenía, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su capa era probablemente su única posesión, la más importante. No era común, como dije antes, que un mendigo tuviera una capa, y mucho menos que se deshiciera de ella. La capa le protegía de la lluvia, del frío, le cobijaba durante la noche y aún le servía para recoger las monedas que le daban. Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar a donde estaba Jesús. Deuteronomio capítulo 24, versículo 10 al 13, nos habla de la importancia de una capa. Dice que cuando alguien pidiera dinero prestado, el prestamista podía recibir una prenda como garantía, como aval de ese préstamo. Dice el versículo 10, Deuteronomio 24, 10, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová. La importancia que tenía una prenda que si alguien la entregaba como garantía, como aval por un préstamo, al anochecer tenían que ser devueltas para que ellos pudieran dormir abrigados. Bartimeo tenía esa capa que le servía para eso, pero él no dudó con tal de poder llegar rápido a Jesús. La capa le impedía ir rápido y él no quería perder esa oportunidad. Allí estaba Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías. Estaba Dios delante de él y él sabía, tenía la fe suficiente para creer que Dios podía sanarle. No dudó. La capa le impedía actuar con prontitud. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como las fincas o las casas que el joven rico podía tener. Pero hubo una gran diferencia entre el joven rico y Bartimeo. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero no tenía a Jesús. Bartimeo tenía la capa, pero él prefirió deshacerse de la capa y cambiarla para tener a Cristo. Muchas veces en nuestra vida tenemos alguna posesión, tenemos alguna cosa que nos impide llegar al Señor. Para Bartimeo era diferente. Cuando escuchó que Jesús le llamaba, arrojó decididamente su capa por ella a Jesús y pensarlo dos veces. Por tanto, en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, libres de carga, libres de peso, libres de opresiones. Bartimeo obedeció la voz del Señor. Y aunque era ciego, llegaba donde estaba Jesús, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista.
Se levantó y vino a Jesús. ¿Qué haces caído? Levántate y ven a Jesús. Ahora él no tenía la capa y podía llegar más rápido. ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es la capa que te impide acudir a Jesús? Arroja tu capa. Aunque parezca muy valiosa, nada vale tanto como Jesús. Debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender el llamado del Señor. En algunas ocasiones, esto puede ser un pecado concreto que todavía tenemos oculto y que no confesamos y nos impide llegar delante del Señor. No estamos dispuestos a renunciar a ese pecado. Arroja tu capa, arroja tu pecado. Otras veces puede ser que no sea algo necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo una adicción, un vicio, un trabajo, alguna amistad, algunas posesiones. Cada uno de vosotros conoce su vida. Si tienes alguna capa que te impida llegar rápido a Jesús, arrójala. Este es el momento de arrojar la capa. No perdamos la oportunidad, porque hoy Jesús está pasando delante de nosotros. El mañana no es nuestro, mañana no sabemos lo que va a pasar, pero hoy está Jesús. Hoy es el momento oportuno. Hoy nos está hablando y nos está diciendo, eso que tienes escondido, que yo lo sé, porque Dios lo sabe. Dios sabe las cosas más secretas que tenemos cada uno de nosotros. Si tenemos algo que nos impida llegar con presteza ante la misma presencia de Jesús, arrójalo, arroja tu capa. Este es el momento. En el versículo 50 dice que cuando llegó delante de Jesús, también podemos ver que en ese encuentro nos enseña a pedir cosas concretas. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia. En varias ocasiones gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerda que lo acabamos de leer. Pero luego, cuando estuvo delante del Señor, allí fue una oración específica y concreta. Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? ¿Acaso no era obvio que era ciego y quería que lo sane? ¿Acaso Jesús no sabía eso? Claro que lo sabía. ¿Acaso Dios no sabe tus necesidades? ¿Tú no sabes lo que estás necesitando? Pero a veces nos vamos por las ramas y hacemos oraciones largas, divagando, y no vamos a lo concreto, a lo específico. Bartimeo fue claro y le dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Qué quiere que te haga? Señor, que reciba la vista. Oraciones específicas, oraciones concretas. El chico sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión y constancia. A veces nosotros oramos de forma tan genérica y apática que nunca llegamos a dar respuestas concretas. Pero Bartimeo es un buen ejemplo de que el que pide con fe, no dudando nada, como dice Santiago, recibirá lo que pide. Oraciones específicas, oraciones claras, hablar con sinceridad con el Señor. Eso es la oración. Hablar con Jesús, contarle, Señor, me pasa esto, siento esto, tengo este problema, tengo esta capa, ayúdame a deshacerme de ella, para que pueda seguirte con total libertad, libremente. Jesús le preguntó qué quieres que te haga, aunque era evidente lo que quería. Aunque Él sabe lo que necesitamos, igual quiere que se lo digamos en oración. Mateo 7:11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Bartimeo le llamó maestro, que reciba la vista. ¿Es Jesús tu maestro? ¿O solamente aquel que quiere que te dé bendiciones y ayuda? ¿Es su maestro? ¿Es el que te guía? ¿Sigue sus enseñanzas? Hagamos que Jesús sea nuestro maestro. Y el último verso, el verso 50, dice, vete, tu fe te ha salvado. Recuperó la vista y seguía a Jesús en el camino. Y finalmente vemos al ciego completamente restaurado, habiendo pasado de la mendicidad a recobrar su libertad y dignidad.
lo que sirve para ilustrar en qué iba a consistir el rescate que Jesús iba a conseguir por medio de la entrega de su propia vida. En Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ya leímos antes, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y veía, como el otro cieguito que dijo, yo antes era ciego y ahora veo. Yo puedo decirlo también, yo antes era ciego, no conocía a Dios, no veía a Dios, tenía ideas equivocadas propias de Dios, el mundo me confundía, pero ahora veo. Jesús se ha revelado a mi corazón y a mi vida, y Jesús se ha revelado a tu corazón y a tu vida. Y lo más importante, dice que ahora que veía, seguía a Jesús en el camino. ¿Qué diferencia con el principio del mensaje? Comienza el mensaje diciendo que junto al camino estaba un cieguito llamado Bartimeo, no en el camino, junto al camino, mendigando. Y ahora al final, después del encuentro personal con Cristo, después del toque del Señor, dice que que Bartimeo seguía a Jesús en el camino, cantando, alabándole, conversando con todo el mundo, contando lo que Dios había hecho con su vida. Ahora estaba en el camino, integrado a la sociedad y a la iglesia. Gracias a Dios que un día también todos nosotros hemos sido integrados a la iglesia, hemos recibido la vista espiritual y podemos conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito nuevamente para terminar que arrojes tu capa. Piensa en tu vida. ¿Qué es lo que te impide levantarte e ir presto a Jesús? Si hubiera algo que te lo impide, arrójalo. No vale tanto como Jesús. Jesús vale más que todo el oro del mundo. ¿Qué ganará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Jesús es lo más importante que nos puede pasar en la vida. Arroja tu capa y ven a Jesús. Yo un día la arrojé y estoy contento y gozoso, disfrutando de la bendición del Señor. Terminamos con una palabra de oración. Señor, gracias por esta bendición de tu palabra. Gracias por el ejemplo que Bartimeo da a nuestra vida. Gracias porque un día tú también pasaste delante de nosotros y oímos tu voz y te conocimos como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Hijo de David. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque te pedimos que recobremos la vista y tú nos diste la vista espiritual. Te revelaste a nuestros corazones y hoy te conocemos y podemos seguirte. Señor, si tenemos alguna capa que nos impide acercarnos a ti, danos el valor suficiente para confesarlo y para arrojarla, para que no haya nada que nos impida ir con presteza y con libertad a tu presencia. Te daremos la gloria que solo a ti pertenece, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano.